El mundo que Dios había creado, tan lleno de belleza y vida, se había convertido en un lugar sombrío. Los valles que antes rebosaban de frutos y ríos cristalinos ahora eran testigos de la avaricia, la violencia y la crueldad del hombre. Las ciudades, que habían surgido como un símbolo del ingenio humano, eran ahora focos de injusticia, donde los débiles eran oprimidos y el pecado se celebraba como virtud. En los cielos, Dios observaba todo. Su corazón, que había deleitado en cada detalle de la creación, ahora estaba cargado de tristeza. ¿Cómo pudo la humanidad, hecha a mi imagen, desviarse tanto?, se preguntó. A medida que los días pasaban, el Creador veía cómo la corrupción no solo consumía los actos de los hombres, sino también sus pensamientos y deseos más profundos. Mientras los hombres construían altares para dioses falsos y se entregaban a excesos sin fin, la tierra misma parecía gemir bajo el peso de su pecado. Los ríos comenzaban a desbordarse, las tormentas llegaban con más fuerza y los animales huían cada vez más lejos de los asentamientos humanos. Era como si la creación supiera lo que estaba por venir. La soledad de un hombre justo. En medio de este caos, había un hombre diferente, Noé. No era perfecto, pero su corazón estaba inclinado hacia Dios. Noé era un hombre diferente, y en su diferencia estaba su soledad. Vivía en un mundo donde la perversión era la norma, y mantenerse fiel a Dios lo aislaba cada vez más. La ciudad que una vez lo había acogido como un hombre sabio y respetado ahora lo consideraba un excéntrico. Su casa, en los márgenes de aquella civilización corrupta, era un refugio de tranquilidad en un mundo plagado de violencia. Por las noches, Noé se sentaba en la cima de una colina cercana. Desde allí, observaba las luces titilantes de la ciudad, donde los hombres se entregaban a sus deseos sin remordimientos. Desde ese punto de vista privilegiado, podía oír el eco de sus risas. El bullicio de las fiestas y las discusiones llenas de arrogancia. Todo parecía un espectáculo hueco. Noé cerraba los ojos y hablaba con Dios. Señor, ¿es este el propósito para el que fuimos creados? ¿Es esta la humanidad que moldeaste con tus propias manos? Su familia lo entendía, pero incluso ellos a veces cuestionaban su devoción. Su esposa, una mujer de carácter fuerte y corazón bondadoso, lo acompañaba en sus oraciones. Pero a menudo miraba con preocupación la distancia entre Noé y el resto de la comunidad. ¿No podrías al menos intentar hablar con ellos de otra manera? Quizás si fueras más como ellos, escucharían, le decía. Noé siempre respondía con serenidad, si dejo de caminar con Dios, ¿quién guiará nuestros pasos en este mundo caído? Somos pocos, pero la luz no necesita ser numerosa para brillar en la oscuridad. Su soledad era pesada, pero también era su fortaleza. En ese silencio interior, donde el rechazo del mundo lo envolvía, encontraba la voz de Dios, clara y firme como un faro en medio de la tormenta. El llamado divino. La noche en que Dios habló a Noé fue inolvidable. Había un silencio casi sobrenatural, como si toda la creación contuviera la respiración. El viento no soplaba, y la luna llena iluminaba la tierra con una claridad que parecía irreal. Noé estaba meditando en su rincón habitual cuando sintió una presencia abrumadora. No era miedo lo que lo embargó, sino un profundo respeto y asombro. La voz de Dios resonó, no como un trueno, sino como una verdad ineludible que se instaló directamente en su alma. Noé, he visto la maldad de los hombres. Cada pensamiento de su corazón es perverso desde su juventud. Mi creación está corrompida, y no puedo permitir que continúe así. La tierra será juzgada. Pero tú has hallado gracia ante mis ojos. Las palabras pesaron sobre Noé como un yunque. La magnitud del mensaje era casi insoportable. Dios continuó, construirás un arca. Será tu refugio, el de tu familia y de las criaturas que he hecho. Aquí están las medidas exactas. Y entonces, como un maestro artesano, Dios le dio cada detalle, desde el tipo de madera hasta la forma del techo. Cuando la visión terminó, Noé se quedó postrado en el suelo.
Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la enormidad del encargo. ¿Por qué yo, Señor?, preguntó con un hilo de voz. Pero en su corazón ya conocía la respuesta. Dios lo había elegido no por su fuerza o su sabiduría, sino por su fe. Y esa fe sería suficiente para sostenerlo. La construcción del arca, años de fe y burla. El amanecer marcó el inicio de una misión que cambiaría el curso de la humanidad. Con manos firmes, Noé comenzó a preparar el terreno para la construcción del arca. Al principio, los vecinos no le dieron mucha importancia. Un viejo construyendo una estructura extraña no era algo fuera de lo común en un mundo lleno de ideas disparatadas. Pero cuando vieron el tamaño de lo que estaba haciendo, las burlas comenzaron. Noé, ¿qué es esto? ¿Un barco, en medio de la tierra seca? ¿Esperas que llueva tanto como para mover semejante monstruo? Las carcajadas resonaban por todo el valle. Algunos vecinos incluso hacían apuestas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Noé abandonara su proyecto loco? Pero Noé seguía trabajando. Día tras día, tablón tras tablón, martillazo tras martillazo, su fe se convirtió en un espectáculo viviente. Cada vez que alguien se acercaba para burlarse, él aprovechaba para advertirles del juicio venidero. Les hablaba del diluvio, de la corrupción que había llegado al límite y de la necesidad de arrepentirse. Sin embargo, las risas eran siempre la respuesta. A veces, Noé sentía el peso de la tarea. Había días en los que sus manos temblaban por el cansancio, y noches en las que el silencio de la indiferencia humana lo hacía llorar. Pero cada amanecer traía consigo una renovación de fuerzas. En esos momentos de debilidad, recordaba las palabras de Dios: Noé, yo estoy contigo. Los animales, el desfile milagroso. Cuando el arca estuvo terminada, Noé esperaba nuevas instrucciones de Dios. No se imaginaba cómo podría reunir a los animales, pero confiaba en que el Señor tenía un plan. Y entonces sucedió el milagro. Una mañana, mientras el rocío aún cubría la tierra, el suelo comenzó a vibrar ligeramente. En el horizonte, Noé vio algo que lo dejó sin aliento: una línea interminable de animales se acercaba al arca. Era una procesión ordenada, casi solemne. Los leones caminaban junto a los ciervos, los lobos junto a las ovejas. Los elefantes avanzaban con pasos pesados, y las aves formaban un ballet en el cielo. Los hijos de Noé se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible?, preguntó Jafet, incapaz de contener su asombro. Dios lo ha dispuesto, respondió Noé con una sonrisa. Él cuida de su creación. El desfile continuó durante días. Los animales entraban al arca según las instrucciones divinas, en parejas, y en algunos casos, 7 parejas. Cada especie encontraba su lugar, como si el arca hubiera sido diseñada específicamente para ellos. Afuera, los vecinos observaban con incredulidad. Algunos sentían un miedo visceral, pero lo ocultaban detrás de nuevas burlas. Son solo bestias siguiendo su instinto, decían. Pero Noé sabía la verdad. Esto era obra de Dios, una señal más de su poder y su cuidado. El inicio del juicio. Cuando todo estuvo listo, Dios ordenó a Noé y a su familia entrar en el arca. Con un estruendo celestial, Dios mismo cerró la puerta. Afuera, la gente miraba la enorme embarcación. Por un momento, una inquietud cayó sobre ellos. Entonces, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al principio, nadie prestó atención. Pero pronto, la lluvia se convirtió en un torrente. El cielo rugía con truenos, y la tierra parecía romperse mientras brotaban aguas de las profundidades. Las risas se transformaron en gritos de pánico. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el caos. Los golpes en la puerta, los gritos desesperados de aquellos que pedían entrar, y finalmente, el silencio mientras las aguas cubrían todo. La nueva tierra y el pacto eterno. Después de meses en el arca, la familia de Noé estaba ansiosa por volver a pisar tierra firme.
Cuando el arca finalmente se detuvo en el monte Ararat, un rayo de esperanza iluminó sus corazones. Sin embargo, Noé no se apresuró a salir. Sabía que aún no era el momento. Envió primero un cuervo, luego una paloma, y finalmente, la paloma regresó con una hoja de olivo. Era un mensaje de la naturaleza, la vida estaba resurgiendo. Cuando las puertas del arca se abrieron, Noé y su familia salieron a un mundo transformado. El aire era fresco, puro, como si el diluvio hubiera lavado no solo la tierra, sino también las heridas del pasado. Pero la desolación era evidente. Todo lo que conocían había desaparecido. Las ciudades, los campos y los rostros familiares estaban enterrados bajo el manto de las aguas que ahora se retiraban. El primer acto de Noé fue construir un altar. Allí, con lágrimas en los ojos, ofreció sacrificios a Dios. El humo subió al cielo, y el Señor se complació. Entonces, habló: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Aunque la inclinación de su corazón sea al mal desde su juventud, no destruiré más a todo ser viviente como lo he hecho. Dios selló esta promesa con un arco iris, un símbolo de esperanza y misericordia. Noé y su familia lo miraron con asombro. Era un recordatorio de que, aunque el juicio había sido justo, la gracia de Dios era más grande. El pacto de Dios no solo fue con Noé, sino con toda la humanidad y los animales que habrían de llenar nuevamente la tierra. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para caminar en obediencia y recordar que, aunque el pecado trae juicio, la fidelidad trae vida. Y así, la familia de Noé comenzó a reconstruir, llevando consigo las lecciones de un pasado que no debía repetirse. El llamado para hoy. La historia del diluvio es una invitación a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos caminando con Dios como lo hizo Noé, o nos dejamos llevar por las corrientes de un mundo corrupto? ¿Confiamos en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo? Y, sobre todo, ¿estamos listos para responder al llamado divino, sin importar lo que cueste? En un mundo que a menudo se aleja de los principios divinos, somos llamados a ser arcas vivientes, refugios de fe, amor y esperanza en medio de la tormenta. Como Noé, podemos elegir ser instrumentos de renovación, confiando en que el Dios que juzga también salva, y el Dios que limpia también restaura.